¿Cuánto dinero necesitas para venir a Australia? Ok, voy a intentar explicarte de manera más resumida posible el tema de los gastos que vas a enfrentar en todo tu proceso. Por un lado tienes los gastos personales, ¿ok? Como pasaje aéreo, vivienda, comida, que vamos a entrar en detalle en unos momentos. Y luego tenemos los gastos del proceso, como seguro, escuela, visado. Vamos a empezar con los gastos del proceso. En los gastos del proceso, a su vez, podemos dividirlos en dos grupos: gastos fijos y gastos variables. Los fijos tenemos biométricos, que en este momento, y dependiendo del país de donde vayas a hacer el proceso, están alrededor de unos 180 dólares australianos. Y luego tenemos la postulación del visado. Estamos hablando de unos 710 dólares australianos al momento. ¿Okay? Estos son gastos que sí o sí tienes que pagarlos y no te los puedes ahorrar. Luego tenemos los gastos variables. Los gastos variables del proceso son gastos que a lo mejor pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos y dependerán de las elecciones que tú realizas. Por un lado tenemos el seguro. El seguro los tenemos desde 40 dólares australianos por mes de estudio. Acá tienes que saber que, bueno, que si tu visa dura un año, 2 años, multiplicas el número de meses por este monto y te va a dar el monto que debes pagar. Recuerda que el costo del seguro es el monto que tenemos que pagar directamente, ¿ok? No podemos financiarlo ni pagarlo por parte. Por otro lado, tenemos el costo de la escuela. Acá me quiero detener un poco para explicarte algunas cosas. Pero esto muchas veces representa la diferencia cuando la gente se desanima y dice, no, Australia no es para mí, es muy caro, porque normalmente las agencias buscan cobrarte el mayor porcentaje de pago inicial posible, porque tenemos que comer de algo y básicamente se viven de las comisiones. Entonces, esto no está mal, ojo, no está mal. Pero dependiendo de tu caso, hay colegios que incluso te aceptan con un 10%, un 15%. Pero para hablarte de montos más reales, yo diría que el escenario más ahorrativo de pago inicial mínimo es de 500 dólares australianos. Entonces, si tú, por ejemplo, vienes con nosotros y tú me dices, Alberto, mira, sí, yo quiero buscar un colegio que sea lo más económico posible, que me acepte el mínimo pago posible, yo diría 500 dólares australianos. Ahora, si tú estás buscando un colegio de mayor calidad, mayor prestigio, tienes que tener en consideración que estos colegios normalmente te piden como mínimo el 50% de la matrícula de cursos, ¿ok? Para un año, por ejemplo. Pero si vienes 6 meses, te van a pedir 5 meses. Entonces, ten esto en mente. ¿Cuánto? Ok, Alberto, me estás hablando de porcentajes, pero ¿cuánto dinero realmente me cuesta el colegio? Uf, aquí hay un universo muy amplio. En nuestro caso, nosotros, con nuestra metodología GP de trabajo, nosotros básicamente no te decimos, mira, elige el colegio de este listado de presupuestos, porque preferimos buscar el colegio en función de los intereses del estudiante. A veces tenemos ofertas de colegios que están en 170 dólares australianos por semana de estudio y tenemos colegios de otros colegios que están en 350, 400 dólares australianos la semana. O sea, hay un espectro bastante amplio. Si yo tuviera que elegir un monto en promedio, mucho depende de la ciudad que te vengas, pero yo consideraría unos 220 dólares australianos la semana en este momento. Recuerda que este monto cambia, ¿ok? Cambia. Si tú quieres tener alguna idea más amplia, ¿ok? Te aconsejo que te descargues la hoja de cálculo que te voy a estar adjuntando al final de este video. Pero bueno, eso respecto del colegio. El colegio es el pago más importante y es el que normalmente define si el estudiante va a ejecutar o no el proyecto, pero ten en cuenta que hay colegios que te aceptan con el pago mínimo, que normalmente son 500 dólares. ¿Es algo que yo recomiendo? No, no, porque o sea, apenas llegas acá, tienes que empezar a pagar el colegio y cónchale, se hace forzado. Pero si es tu caso y tú así lo decides, bueno, tienes esas opciones, no tienes por qué estar pagando la totalidad o gran parte del costo del colegio. Por otro lado, vamos a entrar a los gastos personales. Los gastos personales todos los tenemos en las categorías de costos variables. ¿Por qué? Porque bueno, depende de cada quien cómo se va adaptando. Por un lado, tenemos los gastos de telefonía. Yo diría que con 20 dólares australianos al mes te
puedes obtener un buen plan en una línea bastante económica. Obviamente de ahí en adelante puedes conseguir todo tipo, más gigabytes de internet. Hay distintos, pero yo si tuviera que colocar un monto, yo diría unos 20 dólares australianos. Luego tenemos los gastos tuyos de entretenimiento. Acá vamos a un punto, yo diría que unos 50 dólares australianos la semana. Este, acá esto puede ser visto como que 50 dólares la semana es muy poco, pero dependerá de tu presupuesto. Hay gente que no se gasta nada, hay gente que se va, se toma un café, se come un dulce y esa es su distracción. Hay gente que quiere salir a tomar todos los fines de semana con amigos. Dependerá de tu caso particular. Luego tenemos los gastos de transporte. En los gastos de transporte también depende mucho de la ciudad que vengas, pero yo diría un monto razonable, unos 40 dólares australianos la semana. Ok, acá tienes que apartar este dinero. No, porque dependerá si te mudas más cerca de la City, que no te lo recomiendo y ya vamos a tocar este tema porque, bueno, te vas a ahorrar el tema del transporte, pero a lo mejor si te compras una bicicleta eléctrica o una bicicleta normal y corriente, te puedes ahorrar este monto. Pero eso yo diría, si quieres tener una idea del costo del transporte, unos 40 dólares australianos. Luego tenemos el costo de la comida. El costo de la comida es uno de los más importantes en conjunto con el alojamiento, que ahorita me voy a detener allá. Pero aquí no quiero causar polémica, pero volvemos al punto. Depende de tu calidad de vida. Yo he tenido estudiantes que me han dicho, o sea, de bajos recursos, me han dicho, no, Alberto, yo quiero ejecutar mi proyecto, yo me quiero ir para Australia y búscame lo más económico y yo les doy opciones económicas. ¿Es algo que yo recomiendo? No, pero muchos, por ejemplo, yo conozco gente que ha estado comiendo con 30 dólares australianos la semana. ¿Te recomiendo comer con 30 dólares a la semana? Por supuesto que no, no te lo recomiendo, pero puedes, sí, sí puedes. Si estás buscando un monto razonable, yo diría unos 100 dólares australianos la semana. Con 100 dólares australianos puedes mantener una dieta balanceada. Eso con respecto a la comida. En otro de los videos voy a estar publicando estrategias que puedes hacer para ahorrarte el máximo posible en comida. Por ejemplo, hay sitios donde regalan comida, hay veces que, por ejemplo, hay productos que van a vencer. Yo la primera vez que vine compraba este tipo de productos, van a vencer y los bajan hasta un 90%. Hay distintas cosas que puedes implementar, todo depende de lo que tú quieras hacer y cuál es tu presupuesto. Pero eso, o sea, unos 100 dólares australianos la semana para algo normal, en el caso extremo, unos 30, 20 dólares australianos la semana. Repito, no recomiendo este escenario extremo, pero se puede. Y por otro lado tenemos el gasto del alojamiento. Este es yo diría que donde la mayoría comete el error. Y acá yo no entiendo. O sea, yo siempre, gracias, nuestros estudiantes son muy responsables y la mayoría de nuestros estudiantes tú no los ves dando pena en los grupos luego de colombianos en Brisbane, pidiendo ayuda, porque o sea, si se supone que venimos acá, tenemos que ser responsables con nuestra decisión, porque yo entiendo que todos vengamos también a trabajar, que es el principal atractivo, pero tenemos que ser estratégicos a la hora de tomar las decisiones que vamos tomando. Nosotros con nuestro proceso nos aseguramos de instruir al estudiante y de darle la responsabilidad de las decisiones que va tomando. Pero el tema de alojamiento es el principal error que cometen los estudiantes. Todos llegan con la visión de irse al centro de la city, a gastarse un montón de dinero. Eso es lo que siempre pasa. Siempre se van, se meten en un grupo de X nacionalidad en Brisbane y ahí buscan alojamiento. Entonces ahí lo que van a encontrar es un latino como yo. Ojo, yo también lo hice alguna vez, pero que tiene una habitación que subalquila y a su vez no te sorprende que hay otro intermediario. Entonces, y se la buscan en el pleno centro. Por supuesto que ese costo se va a disparar. ¿Cuánto? Yo diría que no menos de 250 dólares australianos, en promedio unos 300 dólares australianos para una habitación individual. Un buen precio, 200 dólares australianos. ¿Se puede menos? Claro que sí. Yo ahorita estoy viviendo
en Brisbane, Coopers Plain, y me gasto $150 australianos. Y esto es impensable para cualquier persona que esté llegando y busque. Dice, no, eso es imposible. Y sí, sí se puede. Y en este video te voy a explicar cómo. Pero el promedio, yo diría $250, $300 la semana. Entonces, ¿por qué el promedio? Porque la mayoría se va al centro de la city. Si tú tienes los recursos, pues adelante, no hay ningún problema, pero si tú vienes en modo ahorrador hasta que consigas trabajo, no es una decisión lógica tomar y venirte al centro de la ciudad. Pero te presento, esto es un tema que podemos dejar para otro video, pero te presento esos dos escenarios. Por un lado, un escenario de $150 la semana, una habitación individual, y por el otro lado, un escenario entre $250 y $300 la semana. Si tienes dudas de cómo elegir y en qué momento puedes encontrar y en dónde puedes encontrar esas habitaciones, escríbeme que yo con todo gusto te voy a aclarar este tema. Y eso sería, chicos, los costos a manera general. En algún enlace por acá te voy a estar dejando una plantilla para que puedas conocerlos a detalle, puedas jugar con tu moneda, puedas elegir un estilo de vida y saber que necesitas un poco más, un poco menos. Y bueno, puedes también saber en nuestro caso en qué parte tienes que estar pagando cada cosa. Recuerda que todas nuestras asesorías son gratuitas y no hay ningún costo